¿Cómo están, Martín? Buenos días. Un gusto enorme hablar con todos ustedes y, bueno, saludo a toda la gente de esta hermosa provincia. Bien, Viviana, muchísimas gracias por el contacto. El gusto es nuestro. Muchas gracias por brindarnos este momento, este tiempo. A ver, la encuesta que han realizado, en realidad vienen realizando una encuesta sobre expectativas, ¿no? Sobre todo económicas, que viene arrojando, en este caso ya en el mes de mayo, algunas diferencias con lo que se venía registrando, mes de junio, con algunas diferencias en lo que venían registrando, en lo que tiene que ver con el humor social y fundamentalmente cómo hubo un cambio en los jóvenes. Así es. Bueno, nosotros hacemos mediciones sistemáticas, Martín, lo hacemos todos los meses y hacemos distintas ponderaciones luego a lo largo del mes, como para poder también brindar distintos análisis. Además, nuestras mediciones son públicas, siempre las brindamos. Y en este caso hicimos un estudio de 2030 casos en todo el país, específicamente donde medimos cómo estaban los humores o las expectativas, como vos decís, a 2024, ¿no? La pregunta específicamente ahí tenía que ver con cómo te ves a diciembre de 2024 comparado con cómo te veías en el 23, ¿no? Y lo que ustedes notaban ahí, que fue el dato llamativo, y creo que lo que tuvo mayor impacto a nivel nacional, es esto de el crecimiento de 11 puntos en el segmento que va entre 16 a 35 años, de negatividad. O sea, esa gente que era un 49% en el mes de mayo, que veía que realmente las expectativas iban a estar negativas, creció a un 60% en el mes de junio. O sea, ¿cómo se da esto? Y bueno, los que estaban en la elección siguiente, que era justamente que se veían igual, antes era un 15%, migraron a la negatividad. O sea, esos que antes se iban a ver y se veían igual, ahora se están viendo peor, ¿no? Por eso crece ese 11% justamente el segmento sub 35. Siempre decimos que para mí yo me especializo en investigar juventudes y si bien, bueno, vos decís 35 no es tan joven, pero el padrón electoral de Argentina, el 40% del padrón son menores de 35 años. Además de la preponderancia que tiene en las elecciones y que cada vez se ve además más que es un elector, el elector juvenil es un elector participativo, no en partidos políticos, pero sí en la agenda pública. Se ve, por ejemplo, en América Latina hay un promedio de un 30% de influencia en el voto juvenil, y bueno, y se vio también en Europa, ¿no? La importancia que tuvo la participación de este segmento, que por ahí hay algunos partidos que no le prestaban tanta atención y se dieron cuenta que, bueno, lo de Argentina es clave, realmente hay que prestarle atención, ¿no? Porque te puede dar vuelta una elección. Por supuesto, creo que ha quedado demostrado. Con respecto a los otros segmentos, ¿no? Los más 35, ¿qué opinión tienen con respecto a su situación económica? Bueno, ahí también nos llamó la atención porque en realidad esos sectores que antes veían la situación más pesimista, ahora están más en términos, miran las cosas más positivas, porque justamente los que estaban más pesimistas eran los jóvenes, y ahora los que estaban menos pesimistas eran los jóvenes y ahora están más pesimistas, y los que seguían en el resto de los segmentos eran los que estaban mirando realmente el panorama más negativo. Y yo creo que mejoró ahí la percepción principalmente por la baja de la inflación. O sea, los datos de inflación, recordemos el 4.2 de abril, hay muchas estimaciones que están diciendo que si bien junio va a venir quizás con un 5, hay una preponderancia que puede llegar a quedarse en un 4. Evidentemente el segmento de 35 a 59 y los mayores de 60 años valoran más eso, o ha influido más en la percepción un poco más positiva, justamente la tendencia a la baja de la inflación, no así en el segmento sub 35. Y lo que yo creo ahí es porque, estudiando justamente a los más jóvenes, fíjate que siempre han vivido en crisis, o sea, no tienen cómo comparar, no tienen momentos buenos. Claro. ¿Doctora? Sí, ahí... perdón, no, pensé que me ibas a preguntar algo. No, lo escuchaba con detenimiento, y claro, no han tenido los momentos, como usted dice, buenos de la economía, y le sumo algo más, y esto es una inferencia propia, no están contenidos por los derechos laborales que quizás sus padres sí. Exactamente. No, eso que estás diciendo, Martín, es fundamental. Principalmente, bueno, a ver, este sector más que nada
que muchas veces ha sido el que ha tenido más adhesión al discurso mileísta, sobre todo los trabajadores precarizados, el sector más juvenil, los sectores más religiosos también, y también hay, bueno, de hecho Milei ganó con el voto de 16 provincias, no sí. Con el voto de Buenos Aires. Sí. Bueno, es mucho también el discurso de este sector, digamos, de individuos provinciales que de alguna manera son anti-AMBA, ¿no? Porque siempre está el discurso, no sé cómo será en esa parte del país, sí. Pero por ejemplo en la zona del litoral hay siempre mucho recelo. Incluso la política se encarga también de todo el tiempo traer esto a colación, de que se pagan los servicios el triple que en Buenos Aires, sí, entonces siempre se está midiendo con esto, ¿no? O sea, que siempre son como ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera. Bueno, eso de alguna manera lo nuclea Milei. Obviamente que Milei en este momento no está dando resultados a eso, porque de hecho, si bien tiene el discurso a su favor, no está dando resultados. Te diría todo lo contrario, porque en Buenos Aires se acaba de subsidiar el transporte y se sigue pagando 300 pesos, y por ejemplo en el litoral se paga 1.000. Sí, y en el interior ya no hay subsidios al transporte, es la cuestión. Claro. Ahora, doctora, más allá de que encontremos en este sub-35 el sector más enojado, si se quiere, con la política, que menos expectativas tiene ahora y más pesimismo tiene, ¿esto significa que le han quitado el respaldo al presidente Javier Milei o todavía sostiene su imagen el presidente? Vos sabés que, bueno, por eso yo te decía que valoramos muchísimo las distintas interpretaciones que se han hecho de estos números, sí. Pero nosotros no nos animamos a decir que porque haya crecido el pesimismo y la negatividad en el segmento sub-35, que como decías recién es el segmento que tiene más afinidad al discurso mileísta, se vayan a pelear con Milei. Yo diría que incluso es todo lo contrario, porque él aglutina la irritación juvenil. Cuando fuimos a preguntarle entre el 8 y el 11 de junio qué imagen tienen del presidente, del perfil del presidente, el 54% de ese sector está a favor. Incluso está por arriba de la media, que está en el 52, 50%, que es en el resto de los sectores. Entonces lo que digo es, sigue siendo el sector de la población que mejor adhesión tiene al perfil del presidente. O sea, no le quitan el respaldo al presidente, no pierde, digamos, ese plafón. Claro, claro. Me quedaba preguntarle, doctora, ¿hay alguna diferencia entre géneros en esto de pesimismo, optimismo? No en este caso, sí. Es más, uno de los detalles que nosotros observamos tiene que ver con eso. Anteriormente estaba más marcado la división por género, la división ideológica justamente por género, y no está haciendo ahora el dato que sale, todo lo contrario, se está como homogeneizando más, está bastante parejo la percepción respecto de géneros. Y esto es un dato llamativo porque, por ejemplo, en Europa el discurso, digamos, específicamente direccionado a lo que es el sector de la juventud, trabaja muchísimo la adhesión varonil, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, lo he repetido mucho, por ejemplo, el candidato alemán tenía la campaña, él decía, los varones de verdad somos libertarios. O sea, él realmente tomó esta tendencia que se ha visto también en Estados Unidos, por ejemplo, también, o sea, son los libertarios, más que nada aglutina varonil, ¿no? Es el sector más varonil. Sí. Pero acá en Argentina se está homogeneizando, no estamos mirando realmente que sea algo tan tajante, está más homogéneo que antes, tanto por género como por edades. Claro. Ahora era habitual, yo recuerdo la campaña del año pasado, de hecho me ha tocado entrevistar a varios dirigentes, que hacían esta separación de los géneros y decían, bueno, los jóvenes son hijos de la ultraderecha liberal y las mujeres somos hijas del feminismo de izquierda, si se quiere. No se está viendo esa diferencia hoy. No en Argentina, no en Argentina. Y eso que vos decís era una tendencia. Fíjate que, por ejemplo, en Europa, vuelvo a lo mismo, se decía que era la generación Greta, por justamente esta jovencita, hizo todo, claro. Entonces, la adhesión más que nada ahí era del feminismo progresista, y eso cambió y ahora es la generación de la economía, y en Europa también es por la inmigración, ¿no? Sí. Esos son los temas que han tomado principalmente los libertarios, o los candidatos, se diría, de la nueva derecha. Acá en Argentina no, en Argentina recordemos que quien pudo nuclear y realmente interpelar al sector más juvenil, cuando además
tuvo la posibilidad de tener su primera posibilidad de votar fue Cristina. Cristina fue la única que tenía discursos para ese segmento, hizo política pública, y a partir de ahí en realidad no hubo más. Y lo que se ha notado ahora es que si bien al principio Milei sí tenía más capitalización en el sector más varonil, ahora está más homogéneo. Claro. No quiero terminar sin mencionar esto que la escuché la otra vez en modo Fontevecchia, y dejaba una definición usted que a mí me parece genial, que es diferenciar aquello que es real de lo que es imaginario, ¿no? ¿Cómo le explicás a toda una generación de jóvenes que defiendan derechos que nunca han tenido, es decir, que son imaginarios? Y me parece que es la clave del éxito de la campaña de Javier Milei, porque cuando uno analizaba, por ejemplo, la campaña de Sergio Massa, apuntaba a eso: vas a perder tu derecho a esto, tu derecho a aquello, tu derecho a aquel, y había de frente un grupo de jóvenes que decía, ¿qué derechos? Me parece que eso que usted plantea me parece que es fundamental para entender lo que ocurrió en la última campaña en la República Argentina. Sí, bueno, Martín, lo que pasa es que efectivamente, como vos decís, más que nada uno tiene recuerdos o aprende de las vivencias, ¿no? Sí. De las experiencias realmente que lo atraviesan a uno en la vida y no tanto del producto de lo imaginario. Entonces yo hacía alusión a eso, al poder que tiene en realidad la sensibilidad de la experiencia, claro, en contra de lo que puede ser un imaginario, porque en esto, por ejemplo, son distintas charlas que siempre se tienen en algunos focus group con trabajadores de 50, 60 años, que están tratando de poder, sobre todo cuando se dio ahora el debate de la reforma laboral, ¿no? Sí. De que un chico de 35 o de 30 años o 25 años realmente entienda la necesidad de que defender sus derechos, porque lo que nos sale a nosotros en las encuestas es que hay un alto porcentaje de nuevos trabajadores que en realidad piden desregulación laboral. O sea, ellos no quieren defender los derechos laborales que a veces se les ofrecen, no están de acuerdo con las condiciones laborales. Entonces, cuando por ejemplo vos haces focus group y juntás trabajadores de 50, 60 años con esos grupos, y las charlas más que nada convergen ahí, ¿no? Que la necesidad de que un adulto transmita en realidad al joven esa necesidad de que pueda defender sus derechos, y termina siendo algo que, como decía recién, es de lo imaginario. O sea, ese chico que principalmente lo único que hizo fue cambiar de trabajo durante los últimos años, vivió mucha precarización laboral, estuvo mal pago. Acordémonos también que en la época de la pandemia quienes más sufrieron fueron los sectores más jóvenes, porque bueno, estaban más que nada en sectores más desregulados, entonces se vieron mucho más perjudicados. Bueno, todo eso es la experiencia de un sector sub-35 que siempre ha vivido en crisis, que siempre ha vivido en inflación, que además le tocó la peor parte de la crisis laboral, porque si bien es verdad, los números de masa eran reales, o sea, se había tenido un crecimiento de la regulación laboral. Pero lo que pasa es que también hay casi un 50% de irregularidad, y ese es el sector que más relación tiene con los sub-35. O sea, quienes son los candidatos primero para la irregularidad son los sub-35, todos los jóvenes. Entonces, si realmente las experiencias vividas han sido de las peores, es muy difícil que puedan defender derechos de los cuales todavía no han podido gozar. Por eso esto de la importancia en realidad de las experiencias vividas respecto de lo imaginario. Yo me gusta mucho citar a Borges, que Borges siempre dijo, ¿no? O sea, vos me podés dar todas las razones, al final del día yo le voy a dar vuelta a todas esas razones y me voy a quedar con la emoción. O sea, la emoción tiene que ver con lo que a mí me pasa y lo que me ha pasado con eso, más allá de todas las razones que vos me puedas dar. Doctora, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, un gusto enorme y un saludo para todos ahí. Que tenga un buen día. Hablábamos con la consultora política Viviana Isasi.